como podemos ver, ahí se han encendido los LEDs. Vean, ahí se apaga porque se detuvo la máquina. Vamos a ponerla a girar nuevamente en dirección al viento. Y ahí están encendidos los LEDs otra vez. ¿Ven? Se apagaron porque se detuvo la máquina. Vamos a verlo de nuevo otra vez. Ahí está. Ahí encendieron nuevamente. Bien, para hacer la demostración, pues vamos a utilizar los siguientes materiales. Un motor de microondas, el cual asegurémonos que sea de 100, para 110 voltios, para 120 voltios o para 220, según la red que ustedes dispongan en su lugar de residencia. Unas aspas de un viejo ventilador, este era de un ventilador de una computadora, pues pueden usar ustedes otro tipo de aspas. El asunto es que pueda girar cuando le apliquemos un flujo de aire. Vamos a utilizar la barrita de metal, el diámetro y el material que quieran usar puede ser plástico, incluso madera, es para crear el eje donde vamos a poner las aspas. Entonces, para asegurarnos de que el motor de microondas que vamos a utilizar está funcionando, pues vamos a hacer una prueba. Podemos hacerla con un multímetro. Yo lo voy a hacer con este bombillo de 12 voltios. Ok, al hacer la demostración, fíjense que como él va a generar corriente, si nosotros tocamos aquí nos va a dar una descarga. Entonces, evitemos tocar aquí cuando hacemos girar el eje del motor. ¿Ven? Ahí se ve cómo el bombillo enciende. No importa para qué lado le demos, él siempre va a encender. Entonces eso demuestra que está generando. Pues vale la pena continuar con el resto del trabajo, porque si el motor no sirve y después hicimos todo el trabajo y no funcionó, pues tiempo perdido. Entonces, ok, entonces para el paso siguiente, resulta que como nosotros vamos a hacerlo girar con un flujo de aire, con unas pequeñas aspas, esto es muy duro para hacerlo girar. Vamos a desarmarlo para llegar a un punto en donde podamos hacerlo girar suave. Ok, vean, él trae acá unas pequeñas uñas. Esas pequeñas uñas de metal, tiene 4 creo. Entonces vamos a levantar estas uñas, a moverlas de ahí para liberar esta placa. Yo lo que voy a hacer es, como ya voy a desarmar el motor, no lo voy a usar más que para este proyecto. Entonces voy a usar una esmeril para devastar ese material y dejar de borrar, digamos, por decirlo así, las uñas. Bien, acá entonces yo hice ya, te quité las uñitas y pues puedo levantar esta tapita. Ahí se fue. Ya quité la tapa y lo que voy a hacer es quitar todos los engranajes de aquí adentro. Los voy a sacar porque no voy a ocupar ninguno para este proyecto. Nos va a quedar únicamente eso. El rotor, digamos, en el centro. Pieza metálica primero. Con mucho cuidado porque aquí ya se puede ver los hilitos de cobre. Allá se ven al fondo. No romper ninguno para no dañar el generador. Aquí viene saliendo ya con todo. Ok. Acá tenemos lo que sería el estator, el bobinado del estator. Vamos a quitar esta pieza porque no la vamos a utilizar. Okay. Nos va a quedar únicamente esta pieza que es el estator y esta otra que es el rotor. Eso es lo único que vamos a utilizar para hacer funcionar nuestro generador. Fíjense aquí que aquí el rotor gira con solamente, con facilidad, vean. Fíjense cómo gira con suavidad, sin ningún esfuerzo, simplemente lo hacemos girar ya. ¿Ve? En cambio, cuando tenía el mecanismo, había que usar otra herramienta para eso. Entonces, acá básicamente lo que vamos a hacer es poner a girar el rotor dentro del estator y eso nos va a generar corriente. Vamos a conectar nuevamente nuestro bombillo para ver si es cierto que genera corriente ya sin el mecanismo. Hacer girar el rotor, ¿ven? ¿Ven cómo él le enciende? Bien, en cuanto a las aspas que podamos usar, pues va a depender mucho de la intensidad del flujo de aire que les va a impactar o que va a proyectarse en ellas. Dependiendo de qué tanto viento tengan en el área en donde ustedes viven, vamos a necesitar aspas más pequeñas. Si el flujo fuera muy fuerte, podrían ser estas, un poco más grandecitas. En este caso son de un patoncito, nos va a permitir pues, hacerlo funcionar con menos flujo de aire, digamos, por ejemplo, en el patio. Yo voy a sugerirles con este cómo hacer el ensamblaje y hacer funcionar el experimento para que vean ustedes pues que se puede sacar provecho, cómo podríamos hacerlo. Para la creación del eje, ustedes pueden usar el método que ustedes consideren o que tengan a mano. Yo lo voy a hacer con estas viejas antenas que ya tenemos en desuso, entonces voy a aprovecharlas para crear el eje. Este va a ser el eje con el que yo voy a intentar acoplar estos dos puntos. Voy a desarmarla, a sacar todas las secciones para ver cuáles voy a utilizar. Ok, vean, resulta que este engranaje que viene adherido al rotor tiene un diámetro determinado ya especificado y este otro lado tiene
un diámetro más grueso. Entonces yo voy a aprovechar las secciones de antena, esta que es más delgada la voy a acoplar acá y voy a introducir las otras para darle un poco más de diámetro hasta aproximarlo al del eje. Bien, de esta forma ya metí las tres secciones que voy a ocupar, que son las que me dan más aproximación a los diámetros. Entonces aquí voy a acoplar este y este otro acá, pues vamos a ver cómo lo acomodamos. Este método de los ejes, pues repito, eso ya queda pues a consideración de cada quien, qué recursos tengan a mano para poder realizarlo. Bien, y una vez que hemos hecho esto, pues obviamente yo lo que haría es ponerle un poco de pegamento acá a las puntas para que queden sujetas y luego poder acoplarla aquí. Bien, aquí tengo ya las secciones acopladas una en la otra, le puse un poco de pegamento gotita rápida, instantánea, y acá pues obviamente cabe. Ven, entra apretadito, si fuera necesario devastar un poquito, no sé, pero ahí con cuidado que entre apretadito, eso sí. Como que esto nos va a quedar de esta manera. Ahí está, ¿ven? Ok, en la otra punta vamos a acoplar las aspas. Vean, aquí entra un poquito desahogado, ¿ven? Entonces yo, como es un experimento, yo le voy a poner un poco de cinta para agrandar un poco el diámetro y que entre aquí ajustado. Pero si ustedes quieren ya ponerle algo más, unas calzas de plástico ya más rígidas, pues bueno, puede ser también. Mire, aquí al ponerle un poco de cinta al extremo del eje, pues nos va a quedar así, ajustadito, ¿lo ven? Cuando hagamos girar las aspas, va a girar el eje y se va a producir la generación de corriente. Ok, como ya tenemos todo esto listo, entonces vamos a crearle un montaje, una base donde se van a soportar todos estos elementos. Yo me hice esta que tenemos acá. Esta era una banda de plástico plana y le calenté un poco para doblarla conforme pues a un pedazo de madera y le di los ángulos para que me quedara de esta forma. Entre este orificio y este borde hay 2 pulgadas, podemos darle 2 pulgadas, bien, bien. Obviamente los orificios que le vamos a hacer pues con un taladro, con la herramienta que tenga a mano, es para que quepa el eje de, de las aspas. Y vean ustedes que giran libremente. Esto lo vamos a montar sobre una pieza de madera y ahí tiene unos orificios por donde vamos a atornillar el plástico a la madera. Que nos quede más o menos media pulgada aquí de frente. Entonces ahí donde está le damos media pulgada, o sea, un centímetro, más o menos un centímetro y medio, que sobresalga acá. Y acá pues lo que ustedes quieran. Yo aquí le estoy dando como 2 pulgaditas de longitud. Le voy a pegar acá unos tornillos. Aquí le hemos puesto los tornillos entonces y vamos dándole un poco más de forma a esto. Ok, aquí hay un detalle importante. Nosotros no podemos permitir que las aspas se vengan hasta acá porque van a pegar en la madera. ¿Ven? Hay que darle un punto en donde ellas puedan girar sin tocar la madera. Voy a ponerle acá un tope y otro acá para que el tubo no se desplace hacia ningún lado para que no peguen las aspas. Voy a hacerlo con unos cinchos plásticos. También le pueden poner ustedes lo que consideren que pueden usar como tope ahí para que no se mueva el eje. Bien, le puse un cincho acá y otro acá, de modo que esto no se va a desplazar de ahí. ¿Ven? No va a pegar. Vean, acá simplemente yo lo que voy a hacer es meterlo, como ya está él, entra ajustado, entonces él se va a quedar en el sitio. Y ahí donde se quede lo voy a fijar. Voy a ponerlo, voy a meter a presión. Ahí está, ya topó. Ven, ahí quedó. Entonces acá como ven queda en el aire. Entonces aquí donde está yo voy a crearle un soporte y los terminales pueden ponerlos si ustedes quieren hacia un lado, hacia arriba, bueno. Y pues yo lo que hice fue pegarle un poco de pegamento, ese pegamento instantáneo, y pues le puse una calcita ahí para que diera la altura y quedó. Ya, ahí está quieto, está firme. Y como pueden ver ustedes las aspas giran libremente. Vamos a probarlo, vean, porque no tenemos viento en el área, lo voy a probar con un ventilador para ver cuánto voltaje nos está generando. Y sí les digo que esto pues en realidad el voltaje es bajo, pero sí vamos a tener una generación de voltaje acá que nos va a permitir, por ejemplo, alimentar adornos LED de esos de Navidad. Por ejemplo, si ponemos un adornito en el patio, nos va a permitir alimentarlo con él para mantenerlo encendido y aprovechar el viento, pues como les decía yo, como un proyectito que podrían presentar como proyectos escolares, o bien, como les digo, como un adornito ahí en el jardín que querramos alimentarlo con esta maquinita. Vamos a ver qué voltaje nos va a dar, porque como les digo, va a depender mucho del viento. Entre más viento, más rápido van a girar las aspas, ¿sí? Y pues nos va a dar más voltaje. Voy a poner acá el ventilador, ahí lo tengo ya encendido, está girando, vean ustedes, 7 voltios más o menos. Ahí lo tenemos y como les digo, depende de la intensidad del viento, ¿verdad? Va a llegar a generar más voltaje.
pero creo que podríamos alimentar adornos o luces de hasta 12 voltios, así como lo tenemos ahora. Voy a ponerle aquí un jueguito de luces. Ok, vean, si nosotros quisiéramos mucho más voltaje, como en el del video anterior, en donde pudimos encender aparatos o luces de hasta 120 voltios, pues para eso lo que necesitaríamos nosotros es usar el motor del horno de microondas directo sin hacerle estos cambios que le estamos haciendo a este. Entonces tendríamos que conseguir un mecanismo que nos permita hacer girar este eje directamente sin cambiar nada, que lo haga girar porque es duro, el viento no lo va a hacer girar, ¿ok? Entonces yo voy a sugerirle en otro video cómo hacerlo. A partir de una batería de 12 voltios, cómo nosotros podemos activar esto para que nos genere 120 voltios y sería como una especie de inversor, algo así, que a partir de una batería de 12 voltios nosotros hacemos funcionar esto y nos va a generar 120 voltios. Acá le hemos puesto unas luces que también son de un aparatito que era de 9 voltios, vamos a ponerlo a funcionar. Ahí tenemos ya nuestro ventilador encendido. Y como podemos ver, ahí se han encendido los LEDs. Vean, ahí se apaga porque se detuvo la máquina. Vamos a ponerla a girar nuevamente en dirección al viento. Y ahí están encendidos los LEDs otra vez. Se apagaron porque se detuvo la máquina. Vamos a verlo de nuevo otra vez. Ahí está. Ahí encendieron nuevamente. Les decía que este bajo voltaje se debe a la poca velocidad del flujo del aire que tenemos acá, pero si tuvieran ustedes en un lugar un poco más de fuerza de aire, de velocidad, va a generar más corriente porque va a girar más rápido el eje. Entre más rápido gire, un poquito más de voltaje nos va a dar. Ok, esto, como les decía, es una demostración de que esta maquinita puede generar corriente, les decía, para adornitos y esas cosas en el jardín, o bien para un proyecto escolar, como lo hemos hecho acá, lo han hecho acá algunos alumnos y pues les ha funcionado. También podríamos hacerlo mediante un flujo de agua, haciendo acá que las aspas en vez de este tipo sean tipo, bueno, turbinas de esas que se mueven con agua. Vamos a ver si podemos hacer un video para que funcione este mismo aparatito con un chorro de agua en lugar de aire para que genere corriente. Y pues sí, en otro video, como les decía, ese ya lo tenemos en planes. Vamos a hacer que esta misma maquinita, este mismo motorcito de microondas, nos genere corriente de 120 voltios a partir de una batería con una adaptación ahí que nos va a permitir hacer girar el motor de microondas. Le conectamos batería de 12 voltios y hacemos girar esto para que nos genere corriente acá. Okay, eso lo vamos a ver en otro video con más detalle. De momento les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios. Gracias por estar en nuestro canal, amigos. Por el apoyo que nos brindan, pues eso nos ayuda a seguir generando más contenido. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.